Y mencionabas antes por encima que había algunos animales que se acercaban un poco a lo que es el lenguaje humano o que tendrían su propia capacidad de lenguaje. Yo me gustaría, porque al final esto se ve en series, en películas o incluso documentales de algunos primates que han utilizado incluso signos y demás, me gustaría que refirieras qué animales son los que tienen mayor capacidad de lenguaje o tendrían potencial de desarrollo. Por lenguaje, ¿quieres decir lenguaje que los humanos han inventado y se le enseñan a ellos? Sí, esa Esta es sería una la... opción Vale, muy porque bien. todos se comunican con sus propios Vale. métodos, por supuesto. Por ejemplo, a nivel de aprender lenguajes artificiales digo porque para ellos son artificiales. Por ejemplo, hay muchos estudios hechos con grandes simios y también estudios hechos con loros. El trabajo, por ejemplo, de Irene Pepperberg con Alex y ahora con Griffin. Pues loros y grandes simios, yo diría que son dos de las especies que tienen una mayor capacidad de aprender símbolos y aprender lenguajes simbólicos. Sin olvidar a otros dos representantes que también se ha hecho un trabajo muy interesante y muy importante, que son los delfines. Por ejemplo, el trabajo que Lou Herman hizo con delfines en Hawái, y también el trabajo que Lou Herman y sus colegas, y el trabajo que Ronald Schusterman y sus colaboradores hicieron en California con los leones marinos de California. O sea, la idea era enseñarles símbolos y a partir de aquí pues se podía comunicar con ellos y además de comunicar con ellos, uno les podía hacer test cognitivos, les podía hacer preguntas, les podía hacer, por ejemplo, si veían analogías, porque podían dar respuestas que de otra manera pues no podrían dar. Yo diría, los grandes simios, los loros, los loros grises africanos, que son los que Irene Pepperberg ha estudiado fundamentalmente, y también yo pondría en este cuadro de honor tal vez un cajón más abajo a los delfines, un cajón más abajo porque se ha estudiado menos, y a los leones marinos de California. Ahora que mencionas ahora que mencionas el nombre de la autora Pepperberg y el tema de los loros, yo recuerdo que la primera vez que vi tu nombre fue en la asignatura de Psicología del Lenguaje, justo cuando se estaban desglosando todos esos conceptos y, bueno, cuáles eran los animales con esa mayor capacidad de lenguaje. Y me acuerdo que se mencionaba a Rico, un perro que había sido entrenado para reconocer una gran cantidad de palabras. Y me dio mucha curiosidad y te quería preguntar por ello. Quería saber, bueno, que nos contaras un poco acerca de eso, cómo fue entrenado, qué es exactamente lo que aprendió y las conclusiones a las que llegasteis. Sí, Rico es un caso muy interesante. Rico fue descubierto, y pongo descubierto en comillas por los colegas con los cuales hicimos el estudio, que son Juliana Kaminsky y Julia Fischer. Y lo descubrieron, salió en un programa de la televisión alemana. Y en este programa de la televisión alemana, pues salió Rico con sus propietarios. Y bueno, y lo que se veía en este programa es que a Rico se le pedía, ves a buscar la pelota. Entonces Rico iba a buscar de una serie de juguetes de peluche que tenía por allí, pues él iba y cogía la pelota. Entonces le decía, ves a buscar al osito. Pues él iba y cogía al osito. Y entonces, claro, cuando lo ves por televisión, tú piensas, bueno, ¿dónde está el truco, no? Entonces, mis colegas pensaron, podríamos contactar a esta familia y a ver si nos dejarían estudiar a Rico con unas condiciones controladas. Para ver, por ejemplo, porque la primera cosa que se nos ocurre a los psicólogos comparados cuando vemos una conducta extraordinaria, como Rico estaba demostrando, es que hay truco o que hay el efecto de Clever Hans. Es decir, Rico no sabía nada de estos objetos, simplemente Rico miraba a sus propietarios y entonces decidía cuál objeto escoger, ¿no? Eso siempre hay que ir con mucho cuidado. Entonces, Juliana y Julia contactaron a esta familia y les preguntaron, ¿les importaría si vamos a estudiar a su perro? Y fueron extremadamente amables y dijeron, claro, venid,
venir a nuestra casa, a nuestro apartamento, y lo estudiáis y hacer lo que, a ver, qué sale. Y entonces, pues, hicieron un trabajo controlado. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron es, una de las preguntas era, Rico siempre responde únicamente a voces familiares. ¿Qué hicieron? Bueno, pues Julia y Juliana, que eran, Rico no las conocía, pues ellas fueron las que pidieron los objetos. Rico no tuvo ningún problema. ¿Qué pasa cuando los objetos no se ponen en la sala de estar, sino que se ponen en la cocina, donde no hay nadie? O sea, a Rico se le trae a la sala de estar y se le dice, trae la pelota. Entonces Rico tiene que ir a la cocina, mirar en los objetos que hay en el suelo de la cocina y traer la pelota. O sea, ahora no hay posibilidad de que alguien en la cocina pues haga alguna señal con la cual Rico pueda obtenerlo, ¿no? Y esto lo hicieron. Y efectivamente, y Rico también lo hizo. O sea, que a partir de ahí estuvimos satisfechos de que Rico era capaz de utilizar palabras del lenguaje hablado y las había asociado con ciertos objetos. Esto, pensad que cuando ese estudio se publicó era bastante extraordinario, porque únicamente el bonobo Kanzi era capaz de, había sido capaz de demostrar que había asociado ciertos referentes, ciertos objetos a ciertas palabras. Había habido un estudio hace muchos años con un perro, y este perro había sido capaz de asociar, atención a la friolera cifra, de 5 palabras con 5 objetos. 5. Cuando nosotros conocimos a Rico, Rico estaba haciendo aproximadamente 200. Eso era realmente un cambio muy, muy grande. Cuando acabamos de trabajar con Rico, porque a cada estudio que hacíamos le traíamos nuevos objetos, al final de los estudios Rico probablemente tenía un vocabulario de aproximadamente a lo mejor 300 palabras y las aprendía muy deprisa. O sea, necesitaba una interacción para aprender una nueva palabra con un nuevo objeto. Y entonces, ahora respondo a una de las preguntas que me has hecho. ¿Cómo lo entrenaron? ¿Cómo este perro era tan bueno a hacer esto? Y esta pregunta se la preguntamos a los propietarios y la respuesta que obtuvimos fue la siguiente. De hecho, nosotros no hemos entrenado al perro, el perro nos ha entrenado a nosotros. Y fijaros por qué decían esto. Decían esto porque ellos en casa utilizaban palabras para objetos. Bueno, es lo que los humanos utilizan. Lo que pasó es que Rico las aprendió. Y cada vez que le decían a Rico, trae la pelota, él iba a la otra habitación y traía la pelota. Y entonces los propietarios se dieron cuenta de esto y se lo dijeron a sus amistades. Y cada vez que sus amistades los visitaban, pues traían un nuevo objeto para Rico, que evidentemente tenía otro nombre, un nombre nuevo. Y entonces Rico aprendía otro nombre nuevo. Y a partir de ahí, pues Rico llegó a 200 objetos. O sea, el perro los entrenó a ellos. ¿Pero por qué el perro los entrenó a ellos? Porque estaba extremadamente motivado para jugar a este juego. Ahora fijaros que esto liga con lo que yo os he dicho anteriormente de la motivación que los niños tienen para comunicar experiencias con otros. O sea, la motivación es muy importante. Cuando pensamos sobre la cognición y que un individuo es muy inteligente porque es capaz de solucionar un problema, únicamente la cognición no es suficiente. La motivación también juega un papel muy importante. O sea, cuando vemos una respuesta correcta, no únicamente es una cuestión de cognición, también es una cuestión de motivación. Uno podría escoger a muchos perros y darles el mejor entrenamiento del mundo, pero si no están intrínsecamente motivados para jugar ese juego que Rico jugaba con sus propietarios, mi predicción es que nunca llegarán a los niveles que Rico demostró. Cuando publicamos el estudio con Rico, recibimos una cantidad de emails sobre otros propietarios diciendo mi perro hace lo mismo. Este estudio, la prensa le encantó este estudio y evidentemente tuvo una gran difusión. Y eso fue una cosa fantástica para nosotros porque nos puso en contacto con otros propietarios que nos decían que sus perros hacen lo mismo.
Y entonces lo que hicimos es lo que hicimos con Rico. ¿Le importa que les vayamos a visitar y les hagamos unas pruebas? No, encantados. Fuimos allí y efectivamente encontramos exactamente el mismo comportamiento que habíamos observado con Rico. Lo interesante del tema es que la mayoría de los propietarios que nos contactaron también tenían Border Collies. O sea, no era una cosa de que todos, es decir, no es exclusivo de los Border Collies. Hay otras razas que también lo hacen, pero parece ser que los Border Collies tienen una predisposición muy grande a jugar este juego. Además, no todos los Border Collies lo hacen. Cuando hablamos, por ejemplo, con criadores de Border Collies, nos dijeron, sí, esto de ir a buscar objetos, etcétera, y traerlos, va en ciertas líneas de los Border Collies. Hay algunas líneas que sí que lo hacen y otras que no. Y de hecho, conocimos a una mujer que tenía 2 Border Collies. Uno de ellos jugaba el juego de Rico, pero 24 horas al día, y el otro Border Collie, no tenía ningún interés por jugarlo. Es decir, que existe una predisposición genética para realizar ciertos tipos de conductas. Yo no te diría que Rico, por ejemplo, es más inteligente que otros perros. Lo que sí que diría es que Rico está muy motivado para jugar este juego.